Ok, pues bienvenidos a otro mensaje. Esta semana pues vamos a estar hablando de un tema. La semana pasada más bien les estuve hablando acerca de un tema que en lo personal pues no conocía muy bien y después escuché un testimonio por ahí en donde eh, hasta me sentí un poquito comprometido porque si recuerdan les hablé acerca de la nueva era. Y yo no sabía, la verdad desconocía que hay una religión que se llama así, la nueva era. Pero espero no se confundan porque no tiene nada que ver con lo que yo había tratado de transmitir la semana pasada ni lo que les estaba tratando de decir. Pero bueno, esta semana les voy a platicar de otra cosa y le puse así a este mensaje, transformando nuestro entendimiento, ya que creo que es muy importante lo que entendemos, porque de acuerdo a lo que nosotros entendemos es como actuamos. Y si hay cosas que no entendemos, entonces de pronto podemos actuar de una manera incorrecta, ¿verdad? Hay cosas que necesitamos entender de manera correcta para hacer las cosas necesarias o más bien lo correcto delante de Dios, ¿verdad? Y de las personas que estamos impactando a través de las redes sociales. Cuando estaba leyendo la semana pasada acerca de la abominación desoladora, esta cosa vino a mi mente de manera muy particular porque cuando leí esta parte de Mateo 24:15, en donde dice así: por tanto, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, dice la escritura, el que lee entienda. Y esta cosa se me quedó en la mente dando como vueltas porque el profeta Daniel estaba hablando en aquel momento de la abominación desoladora. Y si no entendemos lo que estamos leyendo, corremos el riesgo de malinterpretar ese mensaje, ¿verdad? Porque el profeta Daniel en este momento específico de la historia de Israel estaba tratando de anunciar algunas cosas, pero él quería que sobre todo el pueblo de Israel entendiera qué era lo que estaba sucediendo, qué era lo que estaba pasando y cuáles eran las consecuencias de lo que iba a venir a través de lo que estaba pasando en ese momento en Israel. Pero cuando yo leí esta parte, eh, me quedé pensando un buen rato y meditando esta semana en la parte del entendimiento, ¿sí? Todos los seres humanos necesitamos abrir nuestro entendimiento a Dios. Las cosas que nosotros entendemos, yo sé que mucha gente dice, es que quizás yo no leo la Biblia porque no la entiendo, ¿verdad? Esa es como la primer parte, el primer obstáculo que ponemos, porque algunas ocasiones efectivamente hay cosas que no entendemos, pero es necesario que alguien nos explique y es por eso que hoy voy a ahondar un poquito más en este tema del entendimiento. Miren, quiero empezar con un personaje muy particular de la escritura que se llama Abraham. Abraham es un personaje muy peculiar y a mí me encanta porque Dios le dice, tú vas a tener un hijo. Y Abraham no entiende el mensaje de Dios. Él empieza a pensar que pues él ya es viejo, que de alguna manera pues ya su edad es avanzada y que es casi imposible eso que Dios le está diciendo. Pero Dios le está tratando de abrir el entendimiento a Abraham con algunas situaciones. Y a mí me gusta una parte de la escritura en Génesis 22:13, es justamente cuando Dios le pide a Abraham a Isaac. Recordemos un poquito la historia.
llega Dios y le dice a Sara y a Abraham, les voy a dar un hijo, y este hijo es el hijo que yo les he prometido, ¿verdad? Y si vamos un poquito más atrás, Abraham no le cree, Sara se ríe, y entonces Dios pues se queda así como de, bueno, yo ya les dije, ¿verdad? No va a llegar luego, luego, se tarda aproximadamente 30 años, me parece, por ahí en llegar Isaac. Y entonces Abraham se desespera y le dice a Sara que se llegue a su sierva. Y entonces tienen a Ismael. Ahí es en donde está ahorita el conflicto muy fuerte en Medio Oriente entre estas dos estirpes, por así decirlo. No quiero entrar en ese tema, pero cuando Dios finalmente le dice a Abraham, te voy a dar un hijo, y es llamado el hijo de la promesa, se refiere a Isaac, ¿verdad? El hijo de la promesa, porque prácticamente era el hijo que Dios le había dicho a Abraham, ¿sí? Y mira qué impresionante, porque después de que él se lo da, Abraham ya era viejo, dice la escritura que ya era avanzado en días, y Sara ya no menstruaba, dice ahí que había cesado la costumbre de las mujeres, es decir, que ya no tenía una menstruación. Entonces, esta cosa parecía imposible, pero prácticamente Dios, lo que yo miro en este pasaje, de acuerdo a lo que les quiero platicar, es que abre el entendimiento de Abraham para recibir la promesa. Y fíjate cómo dice el versículo en Génesis 22:13, dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en el zarzal por sus cuernos. Ajá. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Recordemos un poquito que Dios le dice, sacrifícame a tu único hijo. Ajá. Y Dios estaba probando el corazón, pero estaba también tratando de abrir el entendimiento de Abraham, en el sentido de que Abraham tenía que entender, y él lo entendió aproximadamente 500 años antes de que sucediera la crucifixión. En este preciso momento, Abraham entendió que había un sustituto para Isaac, que no tenía que él sacrificar a Isaac, sino que iba a venir alguien a morir en sustitución por los pecados de toda la humanidad. Y eso es lo que abre nuestro entendimiento. Así como pasó antes, este hecho puede pasar después, porque la crucifixión en este momento Abraham se la trajo a la existencia. Por eso dice por ahí una parte de la escritura que Abraham creyó y le fue contado, ¿verdad? Por justicia, porque Abraham se trajo un entendimiento en un tiempo muchísimo antes de que sucediera. Y dice la escritura que Abraham creyó y fue hecho padre de la fe. Y Dios le había dado la promesa de que él sería padre de multitudes. Y entonces era casi imposible para él, porque decía, ¿cómo si no tengo ni siquiera un hijo? Fíjate, arrepentirse. Aquí yo veo un acto de Abraham de un arrepentimiento. Antes de matar al hijo, él se arrepiente y Dios le dice, bien Abraham, un ángel le dice, bien Abraham, porque no lo necesitas sacrificar, ¿verdad? Mira, algo que estoy viendo en esta parte de este contexto es, Abraham hace un esfuerzo. Abraham junta la leña, Abraham lleva al hijo, incluso el hijo, camino a donde iban a hacer el sacrificio, le dice, oye papá, pues aquí está la leña y aquí está el altar, ¿verdad? Y aquí tenemos esta otra cosa, pero ¿y el sacrificio? ¿A quién vamos a sacrificar? Y Abraham le dice, ten fe, ¿verdad? Jehová se proveerá. Fíjate lo que encontré acerca de arrepentimiento. Arrepentimiento es el pesar, es remordimiento o dolor sincero que siente una persona por haber realizado, dicho o dejado de hacer algo, implicando la voluntad de enmendar el error. Representa un cambio de mentalidad o giro hacia una conducta más ética, responsable
o un cambio de parecer. Eso es arrepentirse. Nosotros de este lado del planeta creemos que arrepentirse es llorar y hacer un melodrama y una serie de situaciones que no tienen nada que ver con el arrepentimiento que Dios nos enseña. Ajá. Por eso esta parte del arrepentimiento solo la podemos lograr alcanzando y renovando nuestro entendimiento. Ajá. Cambiando la manera de pensar, el modo en el que estamos haciendo las cosas, y por esta razón creo yo que la Biblia nos exhorta a renovar el espíritu de nuestra mente o de nuestro entendimiento, ¿verdad? Como por ejemplo en Efesios 4:23. Te voy a leer desde el 22. Mira lo que dice la Escritura. El pasaje dice así: la unidad del espíritu. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo, ¿ah? Del viejo hombre. Ya se habían emocionado, ¿no? Aquí ya dijeron, ya hay que dejar al viejo y agarramos uno nuevo. Despojaos del viejo hombre, ¿sí? Entonces, ¿qué, las mujeres no? No, está hablando en cuestión de género, ¿sí? Hombre o mujer. Despojarse del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ajá. Y el versículo 23 dice así: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Tenemos que renovar la mente. Ahora, ¿para qué renovar nuestro entendimiento? ¿Sí? Esta pregunta me la he estado haciendo porque es importante entender esta parte. Necesitamos renovar nuestro entendimiento. La Biblia es clara, ¿verdad? Fíjate lo que dice Romanos 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo. Ya les había hablado de lo que era el siglo, ¿no? Que en la Biblia, cuando dice la palabra siglo, es una forma de pensar. Un nuevo siglo es cuando la gente empieza a cambiar su entendimiento y empieza a pensar de manera distinta y diferente, ¿sí? ¿Se acuerdan que vimos por ahí en Mateo que decía el que perseverare hasta el fin, ¿verdad? Estamos hablando del fin del siglo. Este será salvo, ¿sí? Entonces dice aquí: a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro, ¿qué? Entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La Biblia es clara y este pasaje nos invita a transformarnos por medio de la renovación de lo que entendemos, ¿verdad? Para comprobar que Dios es bueno y que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. No sé si a ti te pase, pero a mí a veces sí me pasa que el adversario empieza a meter pensamientos de temor acerca de las cosas que Dios nos quiere dar. Y te empieza a decir así como de manera muy sutil. Ahorita hay una cosa tremenda en las redes sociales acerca de humanismo y de cosas que yo veo que empiezan a entrar de forma muy sutil en las personas. No vamos muy lejos esta semana, ¿no? Se aprobó ante el Congreso en España la eutanasia, una mujer que decidió ya no estar en este mundo. Y uno se queda pensando y dice, wow, o sea, ¿cómo es posible que los seres humanos, y creo que su padre era creyente y creo que había interpuesto una demanda y al final la chica obtuvo, ¿verdad?, el permiso de hacer esta atrocidad, porque es una atrocidad, no se puede llamar de otra manera. Pero Dios nos enseña que es necesario renovarnos. Ahora, yo vi la noticia, yo sé que por ahí pasó ella algo muy doloroso, ¿verdad? Pero yo he entendido algo, yo he entendido que Dios muchas veces conecta con nosotros a través de nuestro sufrimiento, a través de esos tragos amargos que hemos pasado. Por eso es que Jesús tuvo que caminar ese camino, esa copita, ese trago amargo de la cruz,
para entendernos, para conectar con nosotros. Y por eso es que su voluntad es agradable y es perfecta. Y no podemos dejar que estos pensamientos humanistas, porque a veces ese es el punto, vengan y nos roben lo que Dios nos ha dado. Y es por eso que la Biblia nos invita a renovarnos en el espíritu de nuestro entendimiento. Hay cosas que no entendemos, ¿verdad? Pero hay cosas que vamos entendiendo poco a poco y vamos caminando y vamos dando pasos en fe. Vamos sanando heridas. Vamos acercándonos cada vez más a Dios. Mira esta otra parte que encontré en la Escritura acerca del entendimiento. Está en Hechos, versículo 8, capítulo 30. Es el título de esta parte, es Felipe y el etíope. Llegó un momento en cuando estaban los apóstoles o los discípulos empezando su ministerio, iban a ser los apóstoles, empezaron a ir a anunciar el evangelio del reino y empezaron a hacer las señales que Jesús les había dicho que iban a hacer. Y entonces Felipe, Esteban es el primero, fíjense, yo no sabía que Esteban ni siquiera era discípulo, él era uno de los que cuidaba las mesas en el templo, pero como era piadoso y sabio con los temas de Dios, le impusieron las manos y ahora le dijo, ¿no? Y es de los primeros mártires que registra la Escritura, y después de ese acto registra Felipe, ¿verdad? Acudiendo al llamado que Dios le había dicho, y dice así Hechos 8:30, acudiendo Felipe, le oyó al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Llegó Felipe delante de un etíope, ¿verdad? Y los etíopes en aquel tiempo, bueno, debió de haber sido un príncipe, un rey de Etiopía, porque no cualquiera tenía los rollos, la escritura. Entonces ellos deberían de haber sido personas que tenían una posición especial y particular. Pero entonces cuando llega Felipe, ve que el etíope está leyendo la escritura en la parte de Isaías, pero me encanta cómo le dice, ¿entiendes lo que lees? Porque de acuerdo a lo que entendemos, es como actuamos. Y entonces las personas leían los rollos en aquel momento, ¿sí? Pero no tenían entendimiento, que era una parte muy particular. Me recuerda también a cuando Jesús entra al templo y justamente también lee Isaías. Y entonces les dice, esta escritura que ustedes están leyendo ya se hizo carne, soy yo, ya lo hice, ya hice los milagros en Capernaum, ya hice las señales. Y entonces los judíos se le quedan viendo como diciendo, es blasfemia, ¿no? Nadie puede hacer estas cosas, porque no habían entendido cómo es que operaban o cómo es que se opera desde adentro, como Jesús lo hacía, ¿verdad? Fíjate lo que dice el 31, Hechos 8:31. Y él le dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? El etíope, pues es muy humana, ¿verdad? Esta pregunta, ¿cómo voy a poder entender si no hay alguien que venga y me enseñe? Y nosotros hemos estado dejando aquí los mensajes a través de las redes, aquí con las personas que vienen, porque a mí me gustaría que las personas entendiéramos, ¿verdad? Cada vez un poquito más cosas tan profundas que tiene la Escritura y que Jesús nos habla directamente y que a veces nuestro entendimiento nos impide ver la grandeza de Dios a través de la Escritura. Y entonces dice, y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. O sea, le dijo, ¿cómo puedo entender si nadie viene y me enseña? Y fíjate, él estaba enseñando a los demás, pero él mismo no había entendido. Entonces le dice a Felipe, pues échame una mano, ¿no? Y empieza a ayudarme a entender estas cosas para que yo pueda hacer. Quizás te ha pasado a ti, ¿no? Que te acercas a Dios y que quizás por no entender algunas cosas, hacemos otra serie de situaciones completamente incorrectas.
por no tener un entendimiento correcto de las cosas que Dios nos está queriendo decir. Y fíjate cómo dice Efesios 4:17. El pasaje, el capítulo dice así: la nueva vida en Cristo. Tenemos que entender que Él vino a darnos una nueva vida. Dice, he aquí todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Me acuerdo cuando estaba este maestro fariseo, ¿no? Llamado Nicodemo. Y era un maestro de la ley en los tiempos de Jesús. Y viene a Jesús y le dice, maestro, ¿cómo puedo nacer de nuevo? Y Jesús lo lleva al punto, ¿verdad? No lo chorea, no le dice nada, le lleva directamente al punto y le dice, necesitas nacer de nuevo del agua y del espíritu. Y registra la Biblia que Nicodemo era un maestro y Jesús lo trata aparte, ¿verdad? Porque se acercó de noche. Porque imagínate la escena, era muy difícil que un maestro, un fariseo, un maestro de la ley, reconociera que Jesús sabía más que él. Y entonces tuvo que venir discretamente en la noche y preguntarle. Y Jesús, yo me lo imagino con toda humildad, dice, claro, Nicodemo, pues necesitas nacer de nuevo del agua y del espíritu. El agua es o representa la palabra. Antiguamente los judíos usaban el agua para lavarse las manos, por eso Jesús convierte el agua en vino, porque había tinajas llenas de agua y era necesario limpiarse antes de entrar, ¿verdad? A cualquier lugar, ya fuera al templo o ya fuera algún lugar de donde ellos estaban enseñando los rollos, como lo veíamos, ¿no? Y entonces Nicodemo dice, yo me lo imagino pensando del agua y del espíritu, el agua y del espíritu, ¿verdad? Entendiendo que el agua es la palabra. El agua hoy en día es la palabra que nos limpia y hace que podamos entrar a la presencia de Dios, ¿sí? De una manera correcta por los méritos que Cristo ya pagó en la cruz. Pero fíjate cómo dice Efesios 4:17. Esto pues digo, y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, ¿sí? Que andan en la vanidad de su mente. Hay personas que andan en la vanidad de su mente y no tienen un entendimiento, no quieren reconocer a Dios, ¿verdad? Dice Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. El principio de que nosotros empecemos a tomar decisiones sabias es entender que Dios es todo en esta vida. Fíjate cómo dice el 18. Teniendo el entendimiento entrenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Fíjate todo lo que ocasiona el no entender, ¿sí? O sea, es un tema de ignorancia y luego se endurece el corazón. Versículo 19. Dice, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con clase de impureza. Fíjate cómo va escalando el tema, ¿no? Cuando nosotros no queremos reconocer a Dios, cuando no entendemos lo que Dios nos quiere dar, la maldad va subiendo en nosotros, el corazón, ¿sí? Se entenebrece. Hay situaciones que empiezan a causarnos un conflicto interno. Fíjate, dice el 20, mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. ¿Sí? O sea, nosotros, los que conocemos al Señor, somos personas con un entendimiento distinto y renovado, ¿sí? Para poder enseñar las cosas que Dios quiere para este tiempo y que la gente pueda entender
que Dios los ama y que Dios quiere rescatarlos de nuestra vana manera de vivir. Necesitamos entender que Dios no va en contra de lo que nos gusta o de lo que nos apasiona, ¿verdad? Sino que nos ama y respeta lo que nos apasiona para no caer en apatía y poder cumplir nuestro propósito a través de las cosas que Dios nos quiere revelar y regalar. Y concluyo con esto. Creo que el mayor reto al que nos estamos enfrentando hoy en día nosotros los creyentes es a romper con viejas estructuras de entendimiento. Desaprender para aprender lo nuevo que tiene Dios para nosotros en un marco de respeto y de lealtad hacia Dios. Esto es lo que nos está exigiendo, nos está demandando el tiempo, ¿verdad? Que podamos nosotros cambiar nuestra forma de pensar, tener un entendimiento renovado, porque todo está cambiando de manera constante. ¿Sí? La tecnología avanza a pasos agigantados, ¿verdad? El mundo está, hoy en día, se está convulsionando porque requiere de cambios. Y yo he estado viendo en este último tiempo que estos cambios se han estado dando de una manera muy vertiginosa. Y hay personas que se están quedando porque no están queriendo renovar el entendimiento, no quieren cambiar su vieja manera de pensar, ¿verdad? Y están pensando que vamos a ir al futuro cargando todas esas viejas costumbres y cosas que hoy en día ya no son algo que Dios quiera utilizar. Y a mí me preocupa esta cosa porque si las personas no entienden lo que Dios está haciendo y cómo Dios se está moviendo en estos días, pues es muy probable que no pasen al siguiente nivel, a la siguiente etapa que Dios está abriendo. Y esta cuestión, pues sería muy triste, como dice por ahí, ver que algunos brincan y los demás se están quedando atrás. Y es por eso que necesitamos ver lo que la Biblia nos enseña. Una de las cosas que más nos exhorta la Escritura es a renovar nuestra manera de pensar. Esa creo que es el mensaje, una de las cosas que más exhorta la palabra de Dios. El reino avanza cuando entendemos la cruz de manera correcta y ocupamos a nuestro favor esa gracia que fue derramada en esa cruz. A mí me causa algo en mi corazón ver cómo personas en esta temporada no entienden que Jesús vino y murió, que esa fue su misión, que eso es lo que Él vino a hacer en esta tierra y se crucifican ahorita en Semana Santa, ¿verdad? Pero qué manera, o sea, qué entendimiento tendría eso, o qué beneficio tiene el querer repetir un acto que Cristo vino a hacer y que Él era el enviado y esa era su función y su misión. Y aquí en México nos da por repetirlo. Creo que hay un entendimiento muy, muy malo, ¿verdad? Dios no nos, incluso la Biblia nunca nos llama a sacrificio. Lo estábamos viendo con Abraham. Le dice que lo sacrifique, pero Abraham hace un esfuerzo y tantito antes del sacrificio, Dios le dice, espérate. O sea, Dios nos llama a esforzarnos, ¿verdad? Pero no a sacrificar cosas que Dios no nos ha pedido que sacrifiquemos. Yo miro hoy en día mucha gente en las redes sociales sin un entendimiento correcto de lo que Cristo vino a hacer, sacrificando cosas que no necesitan sacrificar por otras cosas que son muchísimo más valiosas. Hoy hay una
oleada, está puesto de moda el ser emprendedor. Y yo lo único que escucho de manera constante y repetitiva es que ser emprendedor es sacrificar todo lo que tienes por tu negocio. Y puede ser que sí, pero si entendemos que el sacrificio ya lo hizo Jesús, yo me voy a esforzar, yo voy a hacer las cosas que tengo que hacer, pero voy a confiar en que Dios va a proveer para que ese emprendimiento que yo tengo se lleve a cabo y no tenga que sacrificar ni a mi familia ni a otras cosas que Dios no me ha pedido que sacrifique por tratar de perseguir algo que a veces se esfuma de manera terrible, natural. Entonces, por eso es importante que transformemos nuestra forma de entender, de ver las cosas. Fíjate, yo no estoy diciendo que no trabajemos, no estoy diciendo que no nos esforcemos. Estoy diciendo que justo el sacrificio, las cosas que estamos sacrificando, a lo mejor no son las que Dios nos está pidiendo que sacrifiquemos. Porque a veces sacrificas a la familia por el negocio. Y no es más importante el negocio que la familia. La familia es lo primero Dios y después tú y después tu familia y después el negocio y las demás cosas. Es el orden de prioridades que tendremos que tomar los que somos líderes en una casa, los hombres de una casa, entendiendo que todo el sacrificio ya lo hizo Jesús. Porque hemos tenido una serie de problemas tremendos en la sociedad. Yo veo familias rotas, yo veo familias disfuncionales, yo vengo de una familia disfuncional, ¿verdad? No estoy juzgando, simplemente veo la cantidad de errores que cometemos de manera consciente a veces como humanidad y de manera consistente por no entender que ese no es el camino. ¿Sí? Que el camino es lo que Jesús nos enseñó y que a medida que lo vayamos entendiendo, vamos a vivir las vidas que Él quiere que vivamos. Así que me encantaría que pudiéramos entender que Cristo vino y pagó un precio muy elevado. Fíjate lo impresionante porque ni siquiera los mismos apóstoles querían ser crucificados igual que Jesús. Ellos decían, a mí crucifíquenme de cabeza porque es una vergüenza que me crucifiquen igual que a Jesús. Cuando los empezaron a cerrar, cuando en el libro de los Hechos se empieza a narrar toda esta persecución que sufría la iglesia primitiva, que por cierto y dicho sea de paso, nosotros andamos cachetones, ¿no? No, no. Yo leo los Hechos, leo a Pablo y veo toda la serie de cosas que tuvo que pasar para poder hablar del nombre de Jesucristo y digo, no, pues yo la neta, la Netflix y al Children voy cachetón, ¿no? Pero eso no quiere decir que no esté haciendo nada, estoy esforzándome por llevar el mensaje. Pero también veo como ellos simplemente decían, a mí no me crucifiquen igual que a Jesús. Y entonces yo no veo por qué sin entendimiento estamos repitiendo una obra sin sentido, que Cristo ya vino, pagó y murió. Y que así como Abraham hace 500 años antes de la crucifixión se trajo la crucifixión antes, hoy en día nos la podemos traer después a este tiempo y entender que Él pagó el precio. Que lo que nosotros, la verdad, lo que merecemos y lo que nos toca es disfrutar del beneficio del sacrificio de Jesús. Si lo podemos entender de esa manera. Y cuando entendamos eso, yo creo que vamos a empezar a caminar de una manera diferente. Yo creo que vamos a empezar a dar pasos en fe correctamente en el reino y que el reino va a empezar a tomar un lugar en nuestras vidas.
Porque ese ha sido el problema. Hemos sacado a Dios de la ecuación y hemos dicho, no te necesitamos, nosotros podemos solos. ¿verdad? Y entonces Dios dice, bueno, denle, pero no sé a dónde vayan, ¿no? Una de las cosas que a mí me dejó muy claro es la pandemia, cómo vino y pum, paró en seco. Y es Dios decir, ¿a dónde van? ¿No? Arrepiéntanse, volteen a ver hacia el otro lado las cosas que quiero hacer. Y termino con esto. Yo creo que parte de las cosas que Dios quiere hacer para esta temporada, Dios está cambiando muchas cosas, pero algo de lo que yo veo en este tiempo en particular es que Dios está volteando a ver a la iglesia gentil, a los que no merecíamos ser parte de su cuerpo, ¿sí? Y quiere salvar a estas personas. Y también, no sé, pero estoy viendo que quiere darle participación a la mujer también. Por muchos años el evangelio fue de una forma muy machista, en donde solamente el hombre era capaz, ¿verdad? Y yo miro a Dios diciendo, hijas de Jerusalén, ¿no? Es a través de ustedes, ¿no? Que quiero hacer también cosas. Y yo miro cómo está habiendo cambios. No estoy hablando de feminismo, no estoy hablando, o sea, hay una posición que tenemos el hombre y la mujer, ¿verdad? Pero yo estoy mirando a Dios cómo está trayendo transformación y tenemos que entender estos cambios que están sucediendo para poder pasar el mensaje de manera correcta. Pues es lo que quería transmitirte el día de hoy. Déjame hacer una oración y con esto me despido. Espero que haya podido enseñarte un poquito más y así vamos a estar cada semana dejando un mensaje de la palabra, tratando de que podamos entender todos algo más acerca de lo que Dios quiere hacer y que el reino se pueda establecer en tu vida, en tu corazón, seas hombre o seas mujer. No quiere decir que solamente las mujeres, o sea, los hombres tampoco, o sea, por eso decía yo al principio, está hablando de hombre como género, no como de hombre o mujer, sino el hombre, hablando de la especie sobre la tierra, ¿verdad? Entonces, vamos a orar y terminamos y cerramos con este mensaje. Padre, gracias por esta hora. Yo te pido por cada una de las personas que está viendo este mensaje, Señor. Ayúdanos, Señor, a abrir nuestro entendimiento, Señor, a que podamos comprender un poco más tu palabra, entender que tu voluntad es buena, Señor, y que tú nos quieres, Señor, para cosas buenas, que tus caminos, Señor, son los correctos y queremos acercarnos más a ti, queremos tener un entendimiento, Señor, correcto de lo que eres tú. Espíritu Santo, yo te pido que vengas al corazón de las personas y que podamos transformar nuestra manera de pensar y de ver las cosas de este mundo y podamos ser un factor de cambio aquí en este tiempo. Yo te pido por cada una de las personas que están viendo este mensaje. Si hubiera alguien que está viendo por primera vez un mensaje de este tipo, te invito a hacer una oración. Invita a Jesús a venir a tu corazón, acércate a Él. Él quiere cambiar tu vida, Él quiere transformar la manera en la que ves las cosas, la manera en la que piensas, la manera en la que entiendes este mundo que te rodea. Simplemente dile, Señor Jesús, en esta hora te recibo en mi corazón y declaro que he sido un pecador, perdona mis pecados, límpiame, Señor, y me rindo a ti en esta hora. Sé tú mi Señor. Ven a ser el dueño de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos la próxima semana. Gracias por vernos. Bye.